Companheiras e companheiros do Partido Socialista Brasileiro, saudações dos Frente Amplistas do Uruguai, felicitações por esse evento e o agradecimento na pessoa de Carlos, na pessoa de Yara Gouveia, pelo recebimento excelente que a gente tem tido aqui nessa maravilhosa cidade de Rio de Janeiro. Saudações aos companheiros dos paus irmãos da América Latina, os companheiros da China aqui presentes, e em particular no companheiro Martim, do Chile. Nossas saudações e o reconhecimento e a solidariedade com esse momento difícil e dramático que vive o Chile hoje. E o Chile saberá vencer esse momento, já soube vencer antes uma das piores tiranias que teve a história mundial, que foi a infame tirania do Pinochet no Chile. Saberá vencer também esse momento dramático, agora por questões naturais. Companheiros, peço desculpas, vou abandonar o meu mau portunhol no resto da apresentação. E por isso, companheiros, passo a exponer sobre lo que fue para nosotros esta primera experiencia de gobierno nacional de la izquierda en la República Oriental del Uruguay. En primer lugar, quiero plantearles cómo va a ser la idea de esta exposición. Voy a plantear un poco la historia y el desarrollo de nuestra fuerza política del Frente Amplio, que nos permitió acceder desde la izquierda al gobierno nacional. Inmediatamente pasaré a mostrarles y compartir con ustedes lo que fue el punto de partida, la situación en que recibimos el país en el 2004, en el 2005 en realidad, cuando asumimos el gobierno nacional. Luego, cuál fue la estrategia y el marco de trabajo que nos propusimos para enfrentar esa realidad. Para finalizar, brevemente, porque el tiempo es tirano y no lo permite ensancharse más en esos temas, señalando algunas de las acciones de gobierno y algunos de los indicadores de logros que hemos tenido. El último domingo de octubre de 2004, los uruguayos eligieron en primera vuelta al doctor Tabaré Vázquez como nuevo presidente de la República. Esa elección marcó un hito en la historia de este pequeño gran país, y parece más pequeño aún al lado de estos dos gigantes que tiene al lado, como son Brasil y la Argentina, quinto y octavo países más grandes del mundo en extensión territorial. La Izquierda Unida accedió así por primera vez al poder, rompiendo la hegemonía de los dos partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional, o los blancos, por otro lado. La llegada de las fuerzas de izquierda al gobierno nacional significaron un hecho de enorme trascendencia histórica, porque no se trató solamente de un cambio de elenco de gobierno, como venía siendo hasta entonces con los partidos tradicionales, sino de una auténtica transformación de época que marcó el comienzo de una etapa en la que se intenta echar a andar un nuevo proyecto de país, inclusivo y democrático, centrado en el desarrollo integral, en el trabajo y en el bienestar de todas y todos los uruguayos. El Frente Amplio es el partido que nuclea a la izquierda en el Uruguay. Hasta los años 50,
la izquierda estuvo representada en el Parlamento uruguayo por el Partido Socialista y por el Partido Comunista, con expresiones electorales muy acotadas. Para onde tenho que assinalar? Para lá? En la imagen se muestra a Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista, primera fuerza de izquierda en el Uruguay, ya en 1910, o sea que este año es el año de los 100 años del Partido Socialista del Uruguay. El 5 de febrero, a partir de entonces comienzan los primeros intentos de unidad en la izquierda uruguaya. Y en 1962 tienen la expresión más nítida con la conformación de dos frentes. Un frente llamado Unión Popular, liderado por el Partido Socialista, y otro frente llamado Frente Izquierda de Liberación, cuya sigla es FIDEL, liderado por el Partido Comunista. El primero, un fracaso electoral, además de político, porque los acuerdos que se conformaron en ese frente no fueron cumplidos y eso generó una dramática situación en el Partido Socialista desde entonces. El segundo, con un poco más de éxito electoral, pero lo más importante que fueron experiencias que fueron marcando el rumbo de la unidad de la izquierda en el Uruguay. El 5 de febrero de 1971, la izquierda uruguaya en su conjunto consolidó su mayor anhelo y nació en esa fecha el Frente Amplio. Ha nacido una esperanza, decía el discurso, cuando la fundación, el primer acto público del Frente Amplio, cuya imagen está en la parte de abajo, el 26 de marzo de 1971, el primer acto de masas, arriba la imagen cuando la firma del acuerdo que da fundación al Frente Amplio en 1971. Lo que se llamaba en aquella época la Suiza de América, o había sido llamada la Suiza de América, que al decir de Luis Fernando Veríssimo era una gran injusticia con Uruguay, porque Suiza no era un país, Suiza para Fernando Veríssimo era un paisaje, y Uruguay en América Latina, la defensa de las instituciones democráticas y la institucionalidad tenía mucho más mérito. La Suiza de América naufragaba en el mar de una profunda crisis, una de las más agudas de su historia, y la democracia se hacía trizas bajo la feroz bota del autoritarismo. El Frente Amplio surgió entonces como legado de numerosos intentos de unificación de la izquierda, como vimos algunos, y de formidables experiencias unitarias, plasmadas fundamentalmente por el movimiento sindical. Hasta hoy, los trabajadores del Uruguay se encuentran reunidos en una única central de trabajadores. Desde entonces, la fuerza contiene en su seno a la inmensa mayoría de los sectores progresistas del país. Al momento de su fundación, el Frente Amplio reunió a distintas fuerzas políticas, tanto partidos que ya existían como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano o el Partido Obrero Revolucionario, como sectores progresistas que provenían del Partido Colorado y del Partido Nacional. Y para eso menciono a ex senadores y ministros del Partido Colorado y del Partido Nacional, como Selmar Michelini y Alba Roballo, o del Partido Colorado, y del Partido Nacional como Rodríguez Camuso. También ciudadanos de sectores que no estaban sectorizados, y ahí la figura más emblemática, la del general Líber Seregni, quien sería luego primer presidente y candidato presidencial del Frente Amplio. Seregni, y yo lo titulé ahí,
o General do Povo, recordando un artículo de Danilo Ulla, un reporter de Río Grande del Sur, que en un libro que se llamaba Diretas Lá, hacía una referencia en un capítulo a Seregni con ese título, El General del Pueblo. Tras las elecciones de 1971, apenas fundado el Frente Amplio, se presenta electoralmente. Seregni es su candidato y obtiene 18% de los votos, constituyéndose así en una minoría, pero una minoría expresiva dentro del bipartidismo, rompiendo el bipartidismo tradicional en el Uruguay. Una cantidad que, como veremos, irá creciendo gradualmente a lo largo de toda la historia electoral desde entonces. Con el golpe de Estado de 1973, apenas 2 años después de fundado el Frente Amplio, el Nobel Partido, aún en construcción, tuvo que enfrentar la clandestinidad. En la imagen, arriba, Gregorio Álvarez, dictador uruguayo, Juan María Bordaberry, presidente electo constitucionalmente, pero después también dictador uruguayo. Los años de la dictadura militar estuvieron signados por la represión de todas las fuerzas políticas, pero particularmente fueron duras con la izquierda, por el encarcelamiento de todos los dirigentes políticos y sindicales de la izquierda, la prohibición de la actividad gremial a obreros y empleados, y por la expulsión de funcionarios públicos, especialmente a los docentes, sospechosos de cualquier inclinación izquierdista. Eso es un poco la evolución electoral desde 1971 hasta la fecha de Uruguay. Vimos en 1971 su primera presentación electoral con alrededor de un 20% de los votos. En 1984 vuelve a retomarse el camino de la democracia. En las elecciones de ese año el Frente Amplio obtuvo una cantidad similar, alrededor del 21% de los votos, a pesar de que su principal figura y candidato natural, que era el general Líber Seregni, permanecía proscripto, luego de haber permanecido prisionero bajo durísimas condiciones de reclusión durante todo el periodo dictatorial prácticamente, 11 años de cárcel. En 1989, el Frente Amplio obtendría con Seregni como candidato a presidente, ahora sí, el 21% de los votos, pero lo más importante, quizás en ese momento alcanzaría el gobierno departamental de Montevideo, donde vive aproximadamente la mitad del país, de la mano del compañero socialista Tabaré Vázquez, que se constituye desde ese momento en un nuevísimo y fuerte liderazgo en la izquierda nacional. En 1994, Tabaré Vázquez encabeza la fórmula presidencial por primera vez y obtiene el 31% prácticamente de los votos emitidos. Es él el candidato más votado en esa elección. Pero las leyes electorales de Uruguay permitían que el Partido Nacional y el Partido Colorado, también el Frente Amplio, que no lo hacía, promoviera más de un candidato, y esos candidatos sumaban y acumulaban, y en la acumulación le ganaban al más votado, que era Tabaré Vázquez. Bueno, hubo que pasar hasta el 1999, para que el Frente Amplio fuera el partido más votado, con alrededor del 40% de los votos. Pero otra vez no ganamos. No ganamos porque las reglas del juego habían cambiado. Ante la perspectiva de alejarse del poder, blancos y colorados habían aprobado una reforma electoral que instituía la segunda vuelta electoral y por lo tanto les permitía en segunda vuelta presentarse juntos y derrotar nuevamente al Frente Amplio en una segunda vuelta electoral. Finalmente, en el 2004, con el compañero Tabaré Vázquez, el Frente Amplio logra el 50,45% de los votos emitidos y accede al gobierno nacional.
y pasa a gobernar además 8 de los 19 departamentos del país. Antes solo tenía uno, el gobierno de Montevideo. Ahí en la foto, Tabaré Vázquez y su vicepresidente en ese entonces, Rodolfo Nin Noboa, y a la izquierda lo que fue el acto final de campaña del 2004, 500.000 personas en las calles de Montevideo, en esa imagen impresionante frente al Palacio Legislativo. La legislación uruguaya no permite la reelección 2 veces consecutivas, por lo que en el 2009 el Frente Amplio eligió a José Pepe Mujica como candidato en elecciones internas. Mujica estuvo cerca de vencer en primera vuelta con el 48% de los votos, lo que permitió acceder de todos modos nuevamente a una mayoría parlamentaria, y un mes más tarde venció con cierta holgura con el 52,39% de los votos. José Mujica fue uno de los líderes del movimiento guerrillero Tupamaros, desarticulado militarmente en 1972. Fue torturado y preso durante casi 15 años, aún antes de la dictadura militar. Los Tupamaros luego fueron admitidos como agrupación en el Frente Amplio en 1989, luego de abdicar de la lucha armada, e inmediatamente conformaron el MPP, Movimiento de Participación Popular, sector que actualmente recoge el mayor caudal electoral a la interna del Frente Amplio. Bueno, esto es un poco un panorama de la historia de la fuerza política que accede al gobierno. No ha sido una construcción fácil, no ha sido una construcción inmediata, ha sido un largo proceso y doloroso proceso, especialmente durante los largos años de la dictadura. A continuación me gustaría referirme un poco, una vez que alcanzamos el gobierno, a cuál fue el punto de partida con que nos encontramos. Cuando el Frente Amplio asume el gobierno nacional en marzo de 2005, el 1 de marzo de 2005, lo hace luego de una de las crisis más graves que tuvo el país. Yo recuerdo conversaciones con uruguayos que vivían en el exterior que me recomendaban: no les conviene ganar la elección, este país está fundido y después le van a achacar las culpas a ustedes, porque no tiene salida así como está. De acuerdo con respecto a la herencia recibida, voy a citar al actual ministro de Salud, Daniel Olesker, quien decía: pero es necesario tener en cuenta que la herencia recibida no fue solo el efecto de una crisis, sino el resultado de un modelo liberal, aperturista, concentrador y excluyente, generado desde 1968 a 2000 y tan solo agravado por la crisis de los años 2000 a 2003. Es en 1968 que comienza este modelo, cuando la política económica se alinea de manera casi total al Fondo Monetario Internacional. En el elenco ministerial participaban de manera creciente los representantes de los más poderosos grupos económicos, y la creciente represión interna fue el sostén de este arranque del proceso concentrador y excluyente. El período dictatorial significó la puesta en marcha definitiva de ese modelo social y económico. La eliminación de las libertades políticas, sindicales y sociales fue la condición que dio viabilidad a un proceso de reestructuración económica capitalista del modelo de acumulación hacia la apertura irrestricta, la plena liberalización y la redistribución regresiva del ingreso, como ya se anunciaban en los planes de desarrollo ya por 1973. Con el advenimiento de la democracia, cambian de manera sustantiva las condiciones políticas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, este es un periodo de consolidación de las transformaciones del modelo de reestructuración capitalista. O sea, no le podemos achacar las culpas solamente a las crisis anteriores. Fue un largo proceso también de un modelo
agotado, perimido, que es el modelo que vinimos a cambiar. No vinimos a sumarnos a ese modelo, vinimos a cambiarlo, a hacer un gran cambio en la realidad política y social del Uruguay. Es frente a ese modelo que el Frente Amplio plantea un nuevo modelo de desarrollo, que en su definición programática del Congreso Héctor Rodríguez en el 2003 se sintetiza de la siguiente forma: aquel que logra que su estructura y dinámica productiva se articule con la sociedad a través de una mayor participación, integración y cohesión social. Así que hasta ahora les he planteado la realidad del Frente Amplio, les he planteado un poco el punto de partida, y acá en algunos indicadores se podría ver en qué situación encontramos al país, con un PBI muy reducido, con un decrecimiento de ese producto en los últimos años, con muy baja inversión, con una deuda enorme. Uruguay era el segundo país más endeudado del mundo en términos relativos en ese momento. 114% de deuda significa que lo que produjéramos en un año entero no era suficiente para pagar esa deuda. Habíamos perdido 1/3 de nuestras exportaciones en los últimos años. 16% de los uruguayos estaban desempleados. El salario real había caído en 1/4 de cada 4 pesos que tenía un uruguayo, había perdido 1 en los últimos años. La pobreza alcanzaba 1/3 de la población. 1 de cada 3 uruguayos era pobre. Esa fue la realidad por la cual algunos nos decían: no agarren ese chasco porque esto no tiene salida. Decidimos sí encarar esta situación porque el Frente Amplio constituía la única reserva de esperanza en el pueblo uruguayo, la única reserva y creencia de los uruguayos en sí mismos residía en el Frente Amplio y no podíamos fallarle al pueblo uruguayo. El objetivo del modelo de desarrollo propuesto en ese periodo de gobierno consiste nada más y nada menos que en elevar la calidad de vida de nuestra gente. Y a efectos de cumplir con ese objetivo, se entendió que el modelo de desarrollo debía incorporar 7 componentes básicos. Primero, crecimiento económico. Ustedes vieron y tienen ahí la poca riqueza, el bajo producto de Uruguay en ese momento, y no hay posibilidades de mejorar la calidad de vida de la población sin expandir la riqueza de la sociedad, incrementando la productividad social. Pero cuidado, el crecimiento económico se constituye en una condición necesaria, pero no suficiente. Y es por eso que incorporamos con mucha fuerza a ese modelo el tema de la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza no puede ser solamente un discurso, debe materializarse en condiciones objetivas que hagan posible que a los frutos del crecimiento acceda la sociedad en su conjunto. Y entonces estábamos decididos a instrumentar un conjunto de acciones explícitas, claras, que contemplaran políticas de ingresos, salarios y jubilaciones, políticas activas de empleo y políticas sociales de acceso a los servicios públicos. Los mecanismos de distribución de la riqueza tenían que ser claros, explícitos. Tercer punto de nuestro modelo de desarrollo: realización integral de los seres humanos. La ideología dominante se expresa con fuerza en el individualismo, en el éxito material, en el consumismo,
es decir, en un concepto de necesidades humanas individuales y mercantiles. Para nosotros, la realización plena de las uruguayas y de los uruguayos no pasa solamente por tener y por consumir. Las uruguayas y los uruguayos también tienen necesidades de participar, de construir, de sentirse parte de esa sociedad. Tienen necesidades de sentir afecto, tienen necesidades de sentirse protegidos, tienen necesidades de cultura, de esparcimiento, de ocio, y nosotros promovemos un modelo de desarrollo que contemple el desarrollo integral de las personas, que contemple todos y cada uno de esos aspectos. Cuarto, control nacional del proceso productivo. Nuestro desarrollo tiene que ser desde una perspectiva nacional y soberana, no sometido a condicionamientos externos. Por lo tanto, y como ejemplo, siguiendo el camino de Brasil, nosotros rompimos con el FMI, ojalá nunca lo volvamos a necesitar, tampoco fue un rompimiento dramático, pero hasta aquí llegamos, y nuestra deuda, que era condicionada, pasó a ser una deuda soberana, y pasamos a decidir nuestro propio destino. Quinto punto de nuestro modelo de desarrollo autosustentable, con respecto al equilibrio de los recursos naturales y humanos, porque no podemos hipotecar por resolver problemas hoy el futuro de nuestra sociedad años más adelante. Sexto, libertad y participación. Nuestro modelo tiene que inscribirse en un marco de libertad de acción y de creación, de participación de los ciudadanos en el quehacer cotidiano y en la definición de las orientaciones del modelo mismo. Esto estuvo permanentemente en consideración en cada una de las medidas que tuvimos en cuenta la necesidad de que la sociedad participara, y eso es uno de los cambios más difíciles, porque es uno de los cambios que se da en la cabeza de la gente, en la cultura. Crear una cultura participativa no se hace de un momento para el otro. Y por último, séptimo, en este conjunto de componentes que asignarían nuestra estrategia para cambiar, es el rol del Estado. El Estado debe asumir, y asumió en Uruguay, un rol fuerte. Los uruguayos supieron defender antes, aun cuando no éramos gobierno, las empresas públicas. La empresa de comunicaciones, la empresa de energía eléctrica, el agua, son empresas públicas. Hay un monopolio de los combustibles, y eso es un mérito de toda la sociedad uruguaya en su conjunto, y eso permite hoy tomar decisiones estratégicas porque contamos con esas empresas. Pero también el Estado debe asumir un rol protagónico en cuestiones que el mercado no resuelve. Uruguay se encontró en el 2005 con una crisis energética a punto de estallar, a punto del apagón. En Brasil llegaron a estar en un apagón porque se encontraron con una realidad similar. Y los empresarios no asumen determinadas políticas y se mueren abrazados de la bandera cuando el no asumirlas implica un perjuicio para ellos mismos. Es el Estado el que debe velar por esa orientación estratégica, y en Uruguay ahora, con el Frente Amplio, el Estado asume ese rol. La directiva, la planificación, la estrategia de la política nacional es un rol del Estado. Siendo esas las grandes líneas de la estrategia, quisiera repasar muy brevemente cuáles fueron las acciones de gobierno, y me llevaría un día entero señalar desde las más grandes hasta las más sencillas, pero voy a tratar de repasar y detenerme en algunas que considero más importantes. Durante este gobierno se instituyeron los consejos de salarios, la negociación colectiva tripartita, a través de la ley de negociación colectiva. Los empresarios, los trabajadores y la tercera parte, el Estado, se reúnen y definen un mínimo salarial para cada rama de actividad. Negocian, y la mayoría de las resoluciones de esa ley de negociación colectiva fueron por acuerdo, por consenso de todas las partes. Y eso fue elevando
el salario de los trabajadores uruguayos. También creamos una ley de protección de los derechos sindicales. Ahora, para despedir a un sindicalista se invierte la carga de la prueba. Es el patrón el que tiene que probar que no lo despidió por ser sindicalista. Eso es parte de la ley de protección sindical que nosotros sacamos. Ley de tercerizaciones. Era muy común que una empresa tercerizara determinados servicios en otra empresa que explotaba a sus trabajadores y aquella se sentía moralmente libre de contratar a otra que explotaba a sus trabajadores y no cumplía con sus derechos laborales. Nosotros en la ley de tercerizaciones hicimos que las empresas son responsables cuando tercerizan también del cumplimiento de los derechos de esos trabajadores. Disminuimos de 35 a 30 años la edad para jubilarse y lo hicimos de forma racional, sin comprometer el sistema previsional uruguayo. Porque administrando bien hay más recursos. Se bonificaron a las mujeres por años por número de hijos, hasta 5 años. Por cada hijo que ha tenido, un año menos para jubilarse, hasta 5. Subsidiamos la vejez a partir de 65 años para aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Las personas que están en situación de vulnerabilidad social, a partir de los 65 años tienen derecho a un subsidio. Y durante este periodo de gobierno nos hemos comprometido a que todos los que no tengan a los 65 años cobertura, van a tener un subsidio a la vejez. Establecimos la jubilación para los artistas no tenían derecho a jubilarse, no estaba reglamentada la situación de los artistas. Bueno, por respeto a los artistas nacionales, también establecimos el derecho a la jubilación y el respeto a su profesión. Reconocimos el derecho a las uniones concubinarias. El concubinato es reconocido hoy como un derecho en el Uruguay, aún entre parejas del mismo sexo. Hicimos un gran plan de atención a la emergencia nacional, porque cuando asumimos había una emergencia nacional que no se reconocía. Ya vimos, 1 de cada 3 vivía en la pobreza y había 200.000 indigentes en el Uruguay. El plan de emergencia fue muy criticado por asistencialistas y dijimos que iba a durar 2 años y con eso derribamos un mito. Duró 2 años. Duró lo que tenía que durar, lo que necesitamos para darle respiro a esa gente. Porque claro que no es lo mejor asistirlos de esa forma, con un ingreso ciudadano y con otros tantos programas con los que se las asistió. Pero, ¿y mientras nosotros les resolvemos los problemas, qué hacían? Duró 2 años y dio lugar al plan de equidad, que tiene la asistencia alimentaria, asignaciones familiares, teniendo el cuidado de que las familias lleven a los hijos a la escuela y cumplan con todas las prestaciones médicas para esos hijos. El programa de salud bucal, hoy en las escuelas los niños tienen un programa de salud bucal que les permite la asistencia gratuita odontológica en las escuelas más carenciadas. El hospital de ojos, y en esto un reconocimiento al gobierno de Cuba con la Operación Milagro primero y luego con el Hospital de Ojos que creamos en Uruguay con ayuda del gobierno cubano, que ya lleva más de 10.000 operaciones de cataratas realizadas en forma gratuita. Una gran lucha contra el tabaco con una impronta personal del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. En su lucha contra el tabaco, Uruguay fue el primer país de América Latina libre de humo de tabaco, o sea, se prohibió fumar en lugares públicos cerrados. Una gestión responsable de la deuda interna y externa. Ya hablé de la deuda externa. Eliminamos los condicionamientos, cambiamos la deuda condicionada por una deuda soberana. Tuvimos que tirar más adelante los plazos, no estábamos en condiciones de asumir los pagos de la deuda que recibimos. Reformamos los organismos recaudadores y hoy se recauda mucho más porque al país le va mejor, pero también por mayor eficiencia
de la Dirección General Impositiva, de las aduanas y del Banco de Previsión Social. Hicimos una reforma tributaria y acá es una de las reformas más importantes. En la reforma tributaria perseguimos un sistema tributario que financiara al Estado, sí, pero que también estimulara la producción y el empleo y redistribuyera la riqueza y el ingreso. Se caracterizó por la eliminación de 15 impuestos y el establecimiento de un impuesto a la renta personal, a las personas físicas, que no existía en el Uruguay. La reforma de la salud, otra de las grandes reformas del Uruguay de este periodo, y hoy puedo decir con orgullo que todos las uruguayas y los uruguayos tienen acceso a un sistema de salud cada vez de mayor calidad y cada vez con mayores prestaciones. Mamografía y Papa Nicolau gratuitos para las mujeres, exámenes gratuitos para controles de embarazo, gratuidad de 9 controles preventivos para niños de hasta 14 meses. Reducimos tarifas de transporte público y establecimos el boleto gratuito para estudiantes de ciclo básico. Aumentamos 43% el salario de los policías. Se habilitó por primera vez la sindicalización de los policías. Se crearon mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana que acercaron, o todavía es parte de ese trabajo de participación de la gente, intentan acercar a la policía y a la gente, a la sociedad. Se comenzó a encarar la emergencia carcelaria, una situación terrible que vive el Uruguay todavía, con cárceles superpobladas y se violan los derechos humanos. Sí, hay que decirlo, en el Uruguay, en las cárceles todavía violamos los derechos humanos porque en esas condiciones un ser humano no puede estar y lo estamos tratando de encarar de la forma más rápida y efectiva posible. Pero fueron años donde aumentó 70% la población carcelaria con esas políticas de mano dura que poco lograron en materia de seguridad, donde no aumentó, sí 70% la población, pero no aumentó un peso el dinero destinado al sistema carcelario. Se destinó finalmente un viejo reclamo de los docentes, el 4,5% del Producto Bruto Interno a la educación. Se había prometido y se cumplió. Se universalizó la educación inicial en niños de 3 y 4 años. Se estableció la obligatoriedad de la educación física en las escuelas, la educación sexual y la enseñanza de la historia reciente que no se enseñaba en Uruguay. Se creó el Plan Ceibal. 300.000 alumnos y 180.000 maestros tienen hoy cada uno su computadora en la escuela. Esto es uno de los grandes repercusiones que tuvo el gobierno frente amplista en el Uruguay. Y hoy podemos decir con orgullo también que cada niña y cada niño del Uruguay en la escuela pública tiene su computadora y con su computadora una ventana al mundo de la información, al nuevo siglo y también algunas críticas que se hacían al sistema. Yo decía, digo solamente una cualidad de esto. En cada una de esas computadoras puede ir una biblioteca entera de libros. Solo con eso ya meritaría el hecho de llegarle a cada niña y niño con una computadora. Y por último, la ley de descentralización, la última medida del gobierno de Tabaré Vázquez, donde se crea, es la reforma más importante a nivel político, donde se crea un tercer nivel de gobierno y se acerca el gobierno a la gente creando alrededor de 250 municipios. Y esto es la comparación después de este periodo de gobierno con lo que habíamos encontrado. Y ya termino, Carlos, porque me he extendido más de lo que debería. El PBI aumentó de 13.000 millones a 32.000 millones de dólares. El PBI per cápita aumentó de 4.300 a 9.200 dólares. Antes habíamos perdido 20% en el PBI, aumentamos 35% en ese periodo. Aumentó el nivel de inversión. Cuando hacían campaña política decían, no voten al Frente Amplio porque los empresarios se van a ir. Los empresarios no van a quedarse, van a disparar.
el capital va a disparar. Acá está la prueba de lo contrario. Nunca se invirtió tanto en el Uruguay. La deuda pasó del 114% al 63% del Producto Bruto Interno. El desempleo pasó de 16% en 2003 a 7,19% en 2008 y puedo decir que en marzo de este año está en 6,3%. Siguió disminuyendo el desempleo y aumentaron los salarios aún cuando la crisis global, uno de los pocos países del mundo donde durante la crisis aumentó el salario y aumentó el empleo. La pobreza disminuyó de 31 a 20. Estamos comprometidos a trabajar para disminuirla a la mitad en este próximo periodo y terminar de una vez por todas con la indigencia. Y de esto no hablé, aquellos dos muchachos que los mostré al principio, Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry, los dos dictadores, vuelven a estar acá. No es muy grato mostrar las fotos de estos viejitos presos, pero créanme, han hecho por merecerlo. Compañeros, pensaba mostrarles un video mostrando un poco las perspectivas, me lo voy a saltear, en el cual estaban algunas de las palabras de Pepe Mujica en la Asunción el otro día, el 1 de marzo. Y quisiera cerrar con esta frase del compatriota Eduardo Galeano, que dice: la utopía está allá en el horizonte. Me aproximo 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y ella se aleja otros 10 pasos. Por más que camine, nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Y bueno, sirve para eso, compañeros, para que sigamos caminando. Muchas gracias.